Hoy quiero invitarle para que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 23 y el versículo 16. Dice la Biblia: mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque cierto aviso tiene que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Con esta expresión, la Biblia intenta describir uno de los acontecimientos que entre líneas parecen no ser muy comentados de la vida del apóstol Pablo. Hay que hacer un recorderis. Pablo es el Saulo de Tarso que persiguió a la iglesia primitiva después de la resurrección de Cristo y en la primera etapa de la expansión de ella. Pero este Saulo, presentándose el Señor frente a él, es convertido a su palabra, luego bautizado por Ananías y lleno del Espíritu Santo. Dios hace también para él un llamado. En el capítulo 13 de Hechos leemos a la obra misionera, a servir, y después de realizar varios viajes misioneros, cae preso. Logra los mismos judíos, enemigos del mensaje de la cruz, perseguirle, acusarle, y queriendo repetir la historia que hicieron con Cristo, lo llevan al Imperio Romano acusándolo de sedición. Es decir, uno que levantaba una revuelta al mencionar que Cristo era su rey frente al rey César. Usando ese argumento dijeron: lo vamos a acusar, y precisamente lo llevaron a hacerlo. Cuando él llega hasta allí, preso por ellos, entonces la guardia romana lo toma en custodia. En principio, como ya había causado una confusión y eso ya era un delito, hasta lo golpean. Él tiene que recordar entonces a quien le estaba maltratando o torturando que él era también ciudadano romano. Aclarado esto, no lo golpearon más y lo dejaron en prisión. Ahora bien, él, apelando a la justicia romana, está dispuesto a que lo envíen a ser juzgado por otra autoridad más. En este caso, llevado por el tribuno ante Félix, que era el gobernador de esa región, designado por el propio César. En medio de eso, él está preso en la celda, esperando que al día siguiente lo tomen y lo lleven ante la autoridad que sigue. Pero viendo que podría ser que la autoridad lo declare inocente, pues siendo romanos, ciertamente lavarse las manos Pilato acerca de Cristo les mostró que ellos no veían con importancia los temas que en este caso religiosos para ellos eran también. Entonces, ¿qué ocurrió? Se lo leeré como dice: bienvenido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo: no comeremos ni beberemos hasta que no hayamos dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Entonces hay un grupo de quienes van a querer atentar contra la vida de Pablo. 40, prácticamente una compañía militar, pero en este caso eran judíos. ¿Cómo lograr matar a Pablo? Que no llegue vivo. Más, una frase en líneas anteriores dice: cómo cortar a este hombre de la tierra en sus propios labios acusadores. Es que eso es lo que causa el mensaje del Señor. Y más allá de una ira, solo porque alguien se indigna de que atenten contra su credo, había una estrategia, había un plan. Vamos a matar a Pablo. Fíjese usted, es lo que pasa hoy con muchos cristianos. Y estos cristianos, nuestros hermanos, viven a diario estrategias y complot en contra de ellos. No estoy hablando únicamente de lo que alguien pueda hacer para impedirle que llegue el evangelio a través de las leyes, porque ciertamente hay quienes promueven de que nadie pueda mencionar la Biblia ya en los estamentos educativos. También hasta se dice que
si usted, señor, se matricula para hacer parte de algún ente institucional o incluso una empresa, sepa que aquí nadie trata temas de religión. Y ya hay, si bien eso parecería de los tiempos escatológicos futuros, ya hay lugares donde no se debe ingresar la Biblia, donde nadie debe de hablar tales temas. Y querámoslo o no, se coarta la libertad de culto. Sí, no es eso lo que pasa cuando entonces alguien, por ejemplo, le dice: usted debe usar tal uniforme, y hasta que no haces uso de una objeción de conciencia ante la ley, entonces no te dejan en libertad de poder usar tu falda, querida hermana, porque allí te obligan a que contra tu conciencia uses ropas varoniles. No es también lo que pasa con aquellos hombres de Dios que buscan también permanecer en medio de la sociedad, sin corrupción, sin estar mezclado en ello. Pero cuando tú dices que no aceptarás eso, entonces en cuenta que alguien usará la corrupción en contra tuya, inventándote, haciendo fraudulentas las cuentas o acusándote. Sí, el complot continúa. Y continúa con estrategias humanas, pero también continúa con estrategias espirituales. Es decir, ellos, los que son enemigos de tu alma, los espíritus que te tenían antes, claro, ese que te incitaba a estar en el vicio del alcohol o en la lujuria de la fornicación, ahora que eres bautizado, no descansará hasta que tú no caigas. Claro, él no puede tocarte. Contrario a Pablo, en vez de estar nosotros presos, estamos protegidos por el Señor, pero él no puede llegar hasta ese terreno. El enemigo sabe que siendo bautizado en el nombre de Jesús, ni una brujería podría llegarte si tú estás en fidelidad. Entonces, ¿qué hace? Se para en la puerta y te invita a que salgas, porque eso es lo que él va a querer, tratar contra ti afuera de, cuando tú te asomes fuera de la protección, cuando te salgas un poquito. Y mire usted que eso es lo que pasó aquí con Pablo. Los 40 hombres, viendo que no podían entrar a la cárcel romana, ¿sabe qué hicieron? Se acercaron a los sacerdotes, y dice la Biblia, y le dijeron a los principales sacerdotes y ancianos: nosotros tenemos este juramento bajo maldición y no comeremos hasta que no matemos a Pablo. Ahora ayúdennos. Vayan, dicen los 40 a los sacerdotes, ante el concilio y díganles que necesitamos que lleven a Pablo a que dé unas declaraciones allá, a otro lugar. Díganle al tribuno que saque a Pablo. Si lo logra sacar afuera, nosotros en el camino caeremos alrededor de él y lo mataremos. Se lo diré en las palabras como está. Requerir al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue en el camino. Fíjese, no puedo atacarlo allá, voy a atacarlo afuera. Es lo que a veces decimos entre las predicaciones. El enemigo no te puede atacar en el templo. El enemigo no te va a atacar mientras haces la devocional con tu hogar. El enemigo no te va a atacar mientras le estás sirviendo a Dios, muy probablemente. Pero salte un poquito. Asómate a la ventana de una página sospechosa en la internet. Asómate un poquito a mirar el ocultismo que te da una revista. Solo un poquito y comienza una amistad con una persona cuyo Dios es el dinero, cuyo Dios es la lujuria o la vida de falacia. Solo un poquito, sal afuera y allá estarán los 40 esperando. Eso era lo que pasaba con Pablo. Pablo no tendría problema estando protegido, pero afuera sí. Cuando tú sales, quizás hasta en el mundo te tengas que mover. Yo no te digo que no puedas tener que un trabajo entre personas no creyentes y seguramente un ambiente algo hostil, pero hazlo, sal y trabaja. Mas recuerda que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así que hay protección, pero el enemigo sabe, no puedo entrar allá, tengo que buscar que salga.
Ten cuidado con la amistad que tienes, querida hermana, que te puede estar llevando a que tú ya no te quedes en tu hogar enamorado de él y de la labor con tus hijos. Hoy hay movimientos que cada día se multiplican más, con pensamientos e ideologías de liberación falsa, porque a la larga hace más esclava a la persona. Échale una miradita a cómo están tus conversaciones y tu manera de pensar, mi querido joven, que quizás hoy son alimentados sus mentes para estar en contra del consejo de sus padres o de la formación de sus maestros. La falsa independencia solo busca la muerte. Una cosa es, decíamos hace 2 días, que a Pedro lo sacó el ángel de la prisión. Eso es sacarlo para darle vida, ¿recuerdan? Pero esta vez era salir de la prisión para darle muerte. Conversaba con un compañero pastor hace poco y compartíamos diciendo, ir a muchos lugares no es difícil, pero cuando tú te mueves a un lugar, recuerda, ¿lo estás haciendo dirigido por Dios o lo estás haciendo quizás dirigido por un pensamiento que como un dardo alguien te envía para después afuera causarte la muerte? Porque Dios no quiere que seas un aventurero, Dios quiere que seas un misionero. Dios no quiere que salgas a un lugar para hacer tu voluntad o la de otros que quieren hacer que tú la hagas para dañarte, sino que Dios quiere que hagas la voluntad de Él, que será llevarte, como lo hizo Pablo, protegido a cumplir todos sus propósitos. Bueno, ¿y qué ocurrió con Pablo? Terminemos la historia. Pues dice la Biblia, y lo leyó conmigo en el verso 16, mas el hijo de la hermana de Pablo, oiga, un sobrino de Pablo, oyó hablar de la celada, oyó hablar del complot y del plan. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Entró en la fortaleza. ¿Ven que era una prisión de protección? Y entrando en la fortaleza, le dio aviso a Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, llamando a uno de los centuriones, uno de los jefes de los soldados de una compañía de 100 soldados, dice que lo llamó y le dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno. Le digo, tribuno, aquí está el preso Pablo, me envía con este joven para que te cuente qué es lo que está pasando. Él tiene una razón para ti. El chico, delante del tribuno, cuando le preguntan qué es lo que tienes para decirme, él le cuenta todo. Mire, señor tribuno, los judíos han convenido pedirte que le lleves mañana a Pablo ante el concilio para preguntarle algo, pero resulta que ellos tienen planeado que en el camino no van a hacer sino matar a Pablo. Y dice el chico, verso 21, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales han juramentado ni comer ni beber hasta que lo hayan matado. Oiga, un atalaya, un intercesor, uno que se puso en la mitad para evitar que el complot se llevara a cabo. Sí que nos hacen falta esos muchachos, porque estoy seguro que el hacer eso significó para él un doble riesgo. Ya no solo matarán a Pablo, me van a matar a mí. El que está llevando la razón, el que alertó. Un pequeño chico, seguramente se pusieron a hablar entre sacerdotes y judíos, sicarios, asesinos. Y cuando estaban planeándolo, ay, hay un muchacho. Pero ¿qué puede ser importante en esto? Lo que no sabían es que Dios también tiene su estrategia. Él estaba ahí cerca y evitó que mataran a Pablo. ¿Le parece a usted bonita la historia? A mí me encanta pensar que adolescentes pueden ganar a sus padres, que son nuestros espías metidos en las universidades, que se pueden levantar en medio de una clase y dar el dardo final que haga que el cristiano que estaba allí ya tentado pueda ser rescatado. Ese que puede llegar y cambiarle el pensamiento al que va rumbo a la muerte. Ese que puede conversar con alguien y hacer que ese otro compañero evite suicidarse. Qué bueno que hayan sobrinos de Pablo. Qué bueno que hasta un hijo tuyo te pueda estar diciendo, papá, afuera hay alguien que te quiere quitar la vida, pero si tú te bautizas en el nombre de Jesús, estarás protegido.
Qué bueno que haya una hija que puede decirle a su madre: madre, busquemos a Dios ahora. No caigamos en las redes de un enemigo que nos quiere acabar. Gracias a Dios por los muchachos que avisan cuando ven el peligro. Y por qué no decir, tal vez hasta un padre está avisándole a su hijo. Tal vez una esposa está avisándole a su esposo. Escucha la voz. A mí me parece que Pablo tuvo dos opciones: o valorar lo que el muchacho le contó, o decirle: no, sobrino, no se preocupe, a mí Dios me protege. Ya Dios me ha protegido, sobrino. No se preocupe por eso. Ellos pueden querer matarme, pero yo estoy ahora ya en las manos de Dios, protegido en la fortaleza romana. Porque a veces esa confianza en nuestros propios recursos reemplaza la confianza a Dios. Pero Pablo no hizo eso. Pablo entendió: Dios puede estar usando a este sobrino mío. Dios puede estar usando al hijo de mi hermana. Dios lo puso allá para que se enterara, porque yo estoy aquí encerrado. Y pienso que por ahí comenzó como la inclinación de Pablo a pensar que los jóvenes le podrían ser útiles. Pues aunque un día desechó a Juan Marcos, después lo vemos llamando a Timoteo, a Demas, a Lucas, a Aristarco y otros colaboradores que eran jóvenes. Así que con este chico encuentra Pablo: Dios puede usar los jóvenes. Cualquiera puede ser usado. Pero tú tienes que mantenerte alerta. Abre los oídos cuando Dios te esté advirtiendo un peligro. Por favor, te lo dice la Biblia esta mañana. Alerta. Dios puede hablarte hasta por tu hijo pequeño, porque ciertamente Él puede usar los instrumentos que desee. Con todo respeto, hasta un asna utilizó para hablar. Hasta utilizó cuervos para alimentar profetas. Este Señor amado nuestro nunca tiene límite en sus recursos. Todo por salvar un siervo de Dios, por salvar un líder de Dios. Y también me dice esta lección que no importa que yo sea pastor, predicador, diácono o cualquier cargo que tengas, no uses eso como una protección ni un seguro de inmunidad. Aquí tú sigues siendo un hombre, aunque te haya puesto el Señor unas funciones privilegiadas, pero ten cuidado. El apóstol Pablo le dijo a decir al joven Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría, huye de la fornicación, huye del amor al dinero. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Formando un cobarde que huye a todo? No, es diciéndole: evita lo que te va a querer dañar tu misión, dañar tu propósito. Al contrario, le entregó la entereza de que sé como el atleta que estás pendiente de no faltar a la ley, pero que logra con sagacidad llegar a la meta. Sé como el labrador que mira los tiempos y no va a sembrar al aire. Sé como el obrero que en todo está aprobado. Hermano, no te confíes de los títulos, porque los títulos jamás reemplazarán la relación que tenemos con Dios y la presencia de Él. Finaliza nuestra historia con la expectativa: ¿y qué ocurrió con Pablo? Bueno, cuando el centurión lleva al sobrino de Pablo y se lo presenta al tribuno, miren lo que dice la Biblia, versos 22 y 23. Entonces el tribuno despidió al joven y le mandó que nadie dijese lo que había pasado. Pero el centurión llamó a 2 centuriones. Recuerden que cada uno dirigía 100 soldados. Y mandó que prepararan para la hora 3:00 de la noche. Eso es como las 9 de la noche, porque la noche inicia a las 6 de la tarde en Oriente. Así que a las 9 de la noche prepararon 200 soldados, 60 jinetes y 200 lanceros. Haga la suma: 200 soldados, 100 de cada centurión, 60 jinetes, van 260, y 200 lanceros, o sea 460 que fuesen hasta Cesarea, y que prepararan cabalgaduras en que poniendo a Pablo en caballo, y lo llevaran a salvo a Félix el gobernador. Y no solo eso, escribió toda una carta diciendo: este hombre es perseguido, lo envío con todo esto porque está amenazado de muerte
y se trata de que nadie dañe el debido proceso que está haciendo el imperio, que finalmente, desde luego, dictaminó para Pablo unos años después que muriese por causa también del evangelio. Ahora bien, ¿qué pasó aquí? Cuando Satanás quería llevarse a Pablo, Dios le alargó la vida gracias a este chico y a la convicción que Dios puso en este hombre como el tribuno para no dejar que Pablo fuera asesinado. Dios sí usa a muchos para rescatarlos, a un chico, a un hombre en autoridad, y sobre todo decidió que le mostraría a todos que él tiene suficiente para proteger a los suyos. 460 soldados alrededor de Pablo. No podía ser más comparado sino a un hijo de un rey. Usase Dios contigo. Cuando tú encuentres que la confianza la estás poniendo mucho en ti mismo, deja que Dios te trate como Él te quiere tratar. Deja que el Señor haga la obra. Dice, te pondré en alto por amor a mi nombre. Creo que ni siquiera solo se trataba de guardar la vida de Pablo. Dios quería que saliera de allí después de ser golpeado y avergonzado como todo un príncipe escoltado. Y eso quiere Dios hacer contigo. Solo tienes que esperar que sea su protección y no la nuestra la que rodee tu vida. Quizás parece difícil la amenaza que tienes. Un cáncer, una enfermedad que te amenaza de muerte. Ayer estábamos orando con varios pastores por el pastor Irenio Hernández, que fue entubado. Y todos ellos, también conmigo, y los pastores de donde él ha sido directivo, han rogado porque Dios restaure a nuestro compañero. Lo cierto es que él puede usar medicina, el Señor puede usar otros instrumentos, y aún así siempre estar dirigiendo todo para proteger a sus hijos. Hermanos, hay que pueden dar testimonio de cómo Dios escoge lo mejor para sus hijos, los mejores especialistas, las mejores atenciones. Y aunque eso no significa que Él no esté haciendo su obra, sin embargo, también quiere llevarte a ese médico para que hables de Dios a él. También quiere llevarte a esos familiares que todos preocupados porque estás enfermo, les testifiques. Me dijo una vez un hermano, nunca mis hermanos que no me dejan hablarles de Dios, ahora que estoy enfermo, por teléfono puedo durar mucho tiempo, mientras ellos me preguntan por mi salud, yo dándoles testimonio. Eso hace Dios, alarga la vida para que tú le sirvas. ¿Lo estás haciendo? Eso es lo que Dios quiere, y esto hizo con Pablo, también lo puede hacer con nosotros. Creamos que no hay nada mejor que depender del Señor. Historia de prisión. Si tú estás en una de ellas, el Señor dice hoy, depende de mí. Y creo que nos dará el resultado que dio en Pedro cuando lo liberó y que dio en Pablo cuando lo protegió.